Muy bien, jóvenes, un saludo para todos. El día de hoy corresponde lo que es la clase número 6 de matemáticas, eh, donde veremos con ustedes lo que es la aplicación de elementos básicos de la línea y el ángulo en la vida diaria. Muy bien, tenemos la siguiente definición, o más que todo las siguientes representaciones de algunas líneas y ángulos en la vida diaria. En cualquier momento donde nosotros nos encontremos, siempre visualizamos o nos topamos o vemos cualquier tipo de línea, cualquier tipo de imagen en la cual representa líneas, representa ángulos y se cruzan y nos encontramos en esa situación, con esas situaciones, ¿verdad? Cuando visualizamos o miramos para cualquier lado, en la naturaleza, en nuestro entorno, dentro de la casa o fuera de la casa, en la calle, encontramos esa demostración de las líneas y los ángulos. Muy bien, eh, con esto voy a empezar, sin antes, deseando que se encuentren bien y que le estén echando ganas al estudio, eh, que estén cumpliendo con sus tareas y estén al día en cuanto a la entrega de las mismas, así van acumulando sus puntos también. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Reciben un saludo a todos y comenzamos con la clase. Aplicación de elementos básicos de la línea y el ángulo en la vida diaria. Aquí encontramos las siguientes imágenes en la cual en la primera encontramos dos carreteras o dos carriles de carreteras, en la cual está la primera en el lado izquierdo y la segunda está en el lado derecho, en la cual la separación de longitud que hay entre estas dos tendría que ser o tendrá que ser la misma separación, en la cual acá tiene una separación, si nos damos cuenta ya del más allá, tiene una separación disminuida, pero en la cual está muy alejado, ¿verdad? Ya cuando uno se vaya acercando por esta trayectoria, uno se da cuenta de que a partir de acá hasta acá, el espacio entre cada una de estas dos carreteras es la misma. La separación, la separación que existe entre cada una de estas carreteras o los dos carriles es la misma. Muy bien, porque está representada de esta manera, porque esta es una visualización perspectiva, se podría decir. Muy bien, tenemos el segundo ejemplo. ¿Qué forma estas dos líneas que encontramos en esta imagen o estas dos carreteras? Simplemente forman líneas paralelas. Eso es lo que forman, lo que hemos visto. Muy bien. Y igual acá con este ejemplo, hay un árbol o el palo de un árbol en el lado izquierdo y hay otro en el lado derecho, en la cual la separación de longitud en cualquier punto, en cualquier distancia entre estas dos siempre es la misma y en la cual forma líneas paralelas. Líneas paralelas son líneas que nunca se cruzan. Si se dan cuenta, aquí no se cruza para nada y en la cual a eso le llamamos líneas paralelas. Muy bien, encontramos acá otros ejemplos donde las líneas, la representación, las imágenes cruzan. Tenemos aquí en una construcción eh, hierros que se encuentran en una construcción. En esta otra parte encontramos una llave cruceta que se llama cruceta. Esto es para automóviles más que todo para que sirve para desarmar tornillos de las llantas de los vehículos. Tenemos, esto forma lo que son líneas perpendiculares. ¿Por qué? Porque se cruzan, si se dan cuenta aquí se cruzan también. Por lo tanto, lo que forman son líneas perpendiculares, en la cual esas líneas perpendiculares llevan lo que son vértices. ¿Cuál es el vértice? Es el punto donde cruzan estas estos hierros, se podría decir, o esta llave. Si se dan cuenta aquí en este punto llamamos vértice porque ahí es donde cruza, este punto también en este punto porque ahí es donde cruzan los hierros, en este punto, en este punto y en cualquier parte donde encontramos un cruce llamamos vértice. Muy bien, ya tenemos lo que son los vértices, identificando los vértices. Tenemos lo que son los ángulos rectos, que forman ángulos rectos. Esto forman ángulos rectos. En esta parte, por ejemplo, forma un ángulo recto. En esta parte también forma un ángulo recto. Recordemos que ángulo recto es el que mide totalmente
90 grados. Muy bien, encontramos acá ángulo recto. Encontramos en esta parte ángulo recto y en donde cruzan desde el vértice en donde cruzan dos líneas podemos medir los ángulos y nos da 90 grados. Eso es lo que lleva estas representaciones que encontramos en nuestra vida diaria, los ángulos opuestos también, ya que el ángulo en esta parte de arriba es lo mismo que en la parte de abajo, o sea que tanto arriba el ángulo desde el vértice entre estas dos rectas es la misma que en la parte de abajo, en la parte derecha también es la misma que en la parte izquierda, es el mismo ángulo. Muy bien, los segmentos forman segmentos. Si nos damos cuenta a partir del vértice, siempre tenemos que partir del vértice. Para este punto, por ejemplo, tiene una medición y se puede medir y porque no se extiende a mucho, no se tiende hasta el infinito, no se extiende hasta el infinito, por lo tanto sí se puede medir y forma un segmento. Si se dan cuenta, desde este punto que es el vértice hasta este punto llamamos segmento. ¿Por qué? Porque se puede medir. Ya midiéndolo nos damos cuenta de la medición exacta en ese sentido. Muy bien, lleva lo que son segmentos. Tenemos el tercer ejemplo en la cual estos son cables que se cruzan en el espacio, en la cual cables de electricidad forman líneas paralelas. Si nos hacemos la imaginación o si en un momento hemos visualizado eso de que hay cables que sí se cruzan verdaderamente y hay ángulos que no se cruzan, que son paralelas, ¿verdad? En este caso tenemos en esta representación los cables eh, visualiza o representa lo que son líneas paralelas. Líneas paralelas, esto no se cruza en esta línea de arriba y esta línea de abajo no se cruzan, pero hay una línea secante también en la cual es esta diagonal que sería otro cable, ¿verdad? Aquí encontramos ángulos alternos internos, que es lo que se encuentra en de esta intersección, de esta línea que intersecta o que cruza estas dos paralelas, ángulos alternos internos en la cual se encuentra en la parte de adentro de estas dos paralelas y en base al punto vértice de lo que es esta línea de intersección en la cual en la parte de adentro forman ángulos internos, si nos damos cuenta, y en la parte de afuera también forman ángulos externos. Cuando es en la parte de adentro llamamos ángulos internos y en la parte de afuera ángulos externos. Muy bien, tenemos, forman también ángulos opuestos, aparte de que forman ángulos alternos internos y externos, también forman ángulos opuestos, así como en esta representación. Aquí forma un ángulo, pero al revés o lo contrario también forma otro ángulo, tanto en esta parte derecha como en la parte izquierda, arriba y abajo también. Eso es lo que representa. Muy bien, aquí también encontramos ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados. En este caso, en este ejemplo o en esta imagen podemos visualizar, se puede visualizar a simple vista, por ejemplo, en este ángulo. ¿Qué forma? Es un ángulo agudo, menos de 90 grados, ángulo obtuso, más de 90 grados y menos de 180 grados. Si nos damos cuenta, haciendo uso del transportador, nos vamos a dar cuenta de que es un ángulo agudo. Muy bien, vamos a verificar cuánto mide. Solo voy a agregar acá el transportador y vamos a verificar la medida del ángulo. Siempre tengo que partir del vértice, ¿verdad? El punto medio de mi transportador tiene que quedar en el vértice. Muy bien, tenemos entonces lo siguiente: cuánto mide el ángulo. Si se dan cuenta es 10 a partir de esta línea, perdón, sería a partir de esta línea, 10, 20, ya 29 o 28 grados. Muy bien, es menor que 90 grados,
claro. Por lo tanto, ese forma un ángulo agudo que es menos de 90 grados. Muy bien, ya tenemos esa representación y por lo tanto vamos a describir que es un ángulo agudo y el otro ha de ser un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque esto mide más de 90 grados. Si lo comprobamos, nos vamos a dar cuenta de la veracidad, ¿verdad? De que midiéndolo nos da más de 90 grados y menos de 180 grados. Muy bien, a partir de este punto, si se dan cuenta, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta este punto llegaría hasta 90, 90, 100, 155 grados, por decirlo así. 155 grados forman lo que es este ángulo a partir de esta línea, este segmento hasta este segmento. Forma 150 grados. Como es más de 90 grados y menos de 180 grados, es un ángulo obtuso. Muy bien, esa es la representación, el análisis que realizamos en esa imagen, ¿verdad? También forma ángulos adyacentes. El ángulo adyacente, recordemos que lleva tres lados, lleva un lado en común, dos lados en común y que juntos miden 180 grados. Vamos a verificar dónde encontramos un ángulo adyacente. A partir de esta recta, si se dan cuenta, a partir de esta recta, en la parte de abajo también, por supuesto, si se dan cuenta, encontramos otro lado, o sea, un lado más. Si se dan cuenta, a partir del vértice encontramos un lado de la representación de esta imagen y a partir de este vértice, perdón, encontramos otro lado y a partir de este vértice encontramos otro lado, que son tres lados, en la cual eso suma 180 grados. ¿Cómo? Si nos damos cuenta cómo damos el transportador en el punto de partida, que sería acá desde el punto medio al vértice, si se dan cuenta, todo esto junto forma 180 grados. Pero si nos damos cuenta, está separado por tres lados, el primero acá, el segundo y el tercero. Muy bien, ¿cuáles son los dos lados en comunes? Es esta línea o es este lado y del otro lado izquierdo, porque juntos forman una recta completa en la cual mide 180 grados y de este vértice, aparte de los dos lados en común que tiene un lado diferente, que sería en este caso esta línea amarilla o esta línea que cruza para este lado. Muy bien, tenemos en esa representación de ángulo adyacente. Vamos a ver lo siguiente, el último que nos dice de que forman vértices y segmentos, lo que vimos anteriormente. Vértice, de este vértice hay un segmento para el lado derecho, de este vértice hay un segmento para el lado de arriba que conforma un ángulo también, ya lo medimos, y de este vértice conforma otro lado que va para el lado izquierdo. Muy bien, ya si quedó claro, está bien. Si tienen algunas dudas lo pueden hacer mediante los medios donde tenemos la facilidad de comunicarnos. Muy bien, encontramos lo que es una bisectriz al vértice C. Vamos a ver lo siguiente, vamos a escribir esto, bisectriz. Recordemos que bisectriz es una línea en la cual a partir de un vértice se marca de lo que es el ángulo, la representación del ángulo o la curva del ángulo, que en este caso sería de esta manera, y que en la cual a partir de eso se parte lo que es la bisectriz. La bisectriz lo utilizamos mayormente en ángulos.
Si nos damos cuenta, esta línea viene de en medio de acá, en la cual ha sido trazada a partir de, en este caso, en esta construcción, a partir de eh, sistemas de medidas, herramientas para mediciones, en la cual en su totalidad forma lo que es una bisectriz a este ángulo de la punta de lo que es esta casa, ¿verdad? Si nos damos cuenta, esta es una bisectriz en la cual forma lo que son dos ángulos, ¿verdad? De este lado un ángulo, de este otro lado otro ángulo. Es una separación en la mitad de un ángulo, se podría decir. Muy bien, ya nos dimos cuenta en la cual esto conforma lo que son los lados de la base de la casa. Este es la base en la cual, si nos damos cuenta, a partir del lado derecho, desde la bisectriz que se trazó, encontramos la misma medida que en el lado izquierdo. O sea que, como les había dicho, es una separación igualitaria para los lados de donde llega en los lados de un ángulo, se podría decir, valdrían la redundancia, porque si se dan cuenta, el vértice parte desde acá y los puntos de llegada, los segmentos, llega hasta acá en el lado derecho y en el lado izquierdo desde el vértice hasta este lado, en la parte de abajo se podría decir, y forma lo que es la base de esta casa. Muy bien. También encontramos aquí lo que es la mediatriz al segmento AB. Vamos a representar esto de esta manera. A, B. También esto forma una mediatriz al segmento AB. Este es un segmento y en la cual esta línea que va en medio es la mediatriz, como hemos aprendido con ustedes, es la mediatriz que partiendo desde sería desde la base hasta arriba, ¿verdad? Porque recordemos que la mediatriz también va hacia abajo, pero en este caso solo es una mediatriz que partiendo desde la mitad del segmento hacia arriba forma lo que es una mediatriz. Muy bien, ¿qué encontramos en toda esta representación, en toda esta imagen de la casa? ¿Qué encontramos? ¿Qué ángulos encontramos? Aquí encontramos ángulos que miden más de 90 grados o menos de 90 grados. Solo fijémonos. Esto tiene que medir menos de 90 grados, visualizándolo, ¿verdad? Porque recordemos que 90 grados es la mitad de un transportador, se podría decir. Esto mide menos de 90 grados, por lo tanto son ángulos agudos. Muy bien, ya tenemos esta explicación. Pasemos a la siguiente presentación. Veamos lo siguiente. Esto que lleva de lo que hemos visto, ¿verdad? Esta es una, eh, si nos damos cuenta, son hierros que se cruzan en la cual en nuestras casas o en las casas podemos visualizar como una representación de balcón, se podría decir, en la cual esto forma líneas paralelas, ángulos rectos aquí en esta parte, ángulos rectos donde encontramos estos vértices en la cual donde cruzan las líneas, ¿verdad? Y líneas secantes, aquí hay líneas secantes, claro que sí, en los ángulos agudos, menos de 90 grados, ángulos obtusos, más de 90 grados, menos de 180 grados, ángulos opuestos, derecho, izquierdo, arriba y abajo, ángulos adyacentes, como les había dicho, desde esta recta encontramos el vértice, el lado, vértice del otro lado, vértice del otro lado, dos lados en común, vértices y segmentos, vértice, segmento, vértice, segmento, y tenemos otro ejemplo en la cual esto representa líneas paralelas en la imagen del lado derecho representa líneas paralelas, ángulos rectos, líneas secantes, líneas que intersectan o donde se cruzan, y ángulos agudos que son menos de 90 grados, ángulos agudos, obtusos más de 90 grados, menos de 180 grados,
ángulos opuestos, derecho, izquierdo, arriba y abajo, ángulos adyacentes, como les había dicho anteriormente, ángulos adyacentes, vértice, segmento, vértice, segmento, vértice, segmento, y encontramos estos dos lados en común. Muy bien, encontramos vértices también y segmentos. Tenemos la representación de otra mediatriz. Si se dan cuenta, desde este punto del segmento AB en medio parte una mediatriz y la bisectriz. Lo podemos ver, lo podemos notar en la parte de la naturaleza con respecto a las ramas de las plantas, con respecto al tallo. También podemos visualizar eso. Es muy bueno poder relacionarse con la naturaleza para verificar la relación de las matemáticas al respecto de la vida diaria, ¿verdad? Porque no solo son matemáticas para poder realizar operaciones, sino que relacionando con nuestra vida diaria. Muy bien, encontramos la bisectriz en esta representación. En la imagen encontramos la bisectriz. Si se dan cuenta, aquí tendría que ser el vértice en un punto del lado, otro punto del lado, y encontramos en esta parte la bisectriz divisoria, en la cual forman del lado derecho un ángulo igual que al lado izquierdo. Muy bien, ya vimos con ustedes en cuanto al trazo de una bisectriz y de una mediatriz. Tenemos el siguiente ejemplo de ángulos agudos. Aquí encontramos en esta parte triangular en lo que se forman las casas o este estacionamiento, se podría decir. Aquí encontramos ángulos agudos que son menos de 90 grados. Encontramos vértices en los puntos donde llega cada segmento o en los puntos donde parte cada segmento, si nos damos cuenta, y encontramos segmentos también. Aquí encontramos en esta escalera vértices. El vértice en este caso tendría que partir desde acá arriba, porque aquí es donde parte la estructura de la escalera. Muy bien, tenemos ángulos. Esto también en su abertura, la forma en la que el trabajador abre la escalera forma un ángulo y por lo tanto es agudo. En este caso formaría un ángulo agudo en el momento de abrir, y lleva lo que son segmentos. A partir del vértice un segmento, a partir del vértice otro segmento. Muy bien, esta es una representación en nuestra vida diaria en lo que concierne a estos temas. Tenemos lo que son líneas perpendiculares en esta rueda, líneas perpendiculares, semirrectas, vértice y segmentos. Encontramos ángulos también en la forma como cruzan las líneas o los segmentos. Encontramos ángulos agudos en esta rueda, obtusos, recto, ángulo completo, que es el de 360 grados, una vuelta completa, ángulos adyacentes, ángulos consecutivos, el ángulo llano, ángulos opuestos, cóncavo y convexo. Eso es lo que encontramos en una rueda. Son juegos que representan lo que son los elementos básicos de la línea y el ángulo, ¿verdad? Aquí encontramos en esta otra representación, vamos a suponer que aquí está viendo una persona, que sería el punto de vértice, en la cual en su línea recta mira lo que son las plantas o en la parte de abajo de un edificio, y en la parte de arriba observa lo que hasta la inmensa estatura que tiene este edificio. La persona que imaginariamente se encontraría parado acá visualizando lo que es la estructura de este edificio, ¿verdad? Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Muy bien, en esto podemos encontrar vértice, como les había dicho, sería desde este punto, segmentos de este vértice, el segmento hasta arriba, de este vértice, el segmento hasta abajo, la parte baja del edificio. Muy bien, encontramos semirrecta. ¿Qué es semirrecta? La semirrecta, podríamos decir, relacionar un poco en cuanto al segmento, porque sí se puede medir. Una semirrecta hemos visto con ustedes por nombre también como rayo,
También lo podemos representar o decir segmento, porque sí se puede medir. Muy bien, lleva segmento, lleva ángulo. Lleva ángulo, claro que sí. El punto de elevación. ¿Cuál es el punto de elevación de la parte baja y la parte de arriba de lo que es este edificio conforme va visualizando la persona que se encontraría parado en esta parte izquierda? Muy bien, tenemos otro ejemplo en la cual esto es una representación de imagen en la cual forma vértices, vértice, segmento o semirrectas y ángulo. Y ángulo, esta es una pirámide o semirrecta, ¿verdad? Que podríamos representarlo o decirle segmento. Muy bien, aquí encontramos una representación de ángulos cóncavo que son más de 180 grados y menos de 360 grados, y el ángulo convexo. El ángulo convexo mide menos de 90 grados o más de 90 grados y menos que 180 grados. Muy bien, hay una diferencia en cuanto a este ángulo convexo, como lo habíamos visto, a un ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo mide más de 180 grados y menos que 360 grados. Muy bien, mientras que un ángulo convexo mide menos de 90, más de 90, pero menos de 180 grados. Vamos a ver lo que van a realizar ustedes como actividad para esta semana. Van a buscar 5 imágenes que escriban lo que son las representaciones de líneas, ya sea paralelas o perpendiculares, y también la relación con ángulos agudos, obtusos, adyacentes, completos, externos, internos, opuestos, cóncavos y convexos. No importando si llevan todos estos elementos, las imágenes que ustedes van a buscar, más de algún elemento, 13 elementos que llevan, 3 características que llevan en cuanto a la representación de líneas y a la representación de ángulos. Con que lleve 3 elementos es suficiente. Muy bien, ¿qué van a hacer? Ustedes van a tener que analizar mediante el transportador, como lo hicimos en esta ejemplificación, y van a representar a través de su transportador. Vuelvo a repetir, no se olviden en hacer uso de eso, no hagan los trabajos solo al azar, sino que para comprenderlo mejor y entiendan de una buena forma para la realización de de esta actividad. Así en el examen no van a fallar y van a poder dominar el tema en sí. Muy bien, ustedes van a buscar sus imágenes, van a escribir en la parte de abajo qué elementos, qué representaciones lleva en cuanto a las líneas y ángulos. Lo que acabamos de ver lo pueden trabajar de esa forma, ¿verdad? Siempre y cuando buscan imágenes que conozcan, no imágenes que desconocen. Siempre tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? Para poder entenderlo. La última fecha de envío es el 12, este viernes 12 de junio. Pueden enviarlo si lo tienen antes, cuando tengan su trabajo antes de esta fecha, lo pueden enviar. Y simplemente eso es lo que van a hacer para esta semana. Muy bien, jóvenes, es un gusto darles la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Si surgen dudas, no duden en preguntar a través del medio de WhatsApp. Y nos vemos para la siguiente clase. Se cuidan mucho.